Os voy a contar el cuento de la serpiente Orsini. La serpiente estaba muy enojada. Una vez más, su precioso vestido se había manchado. Se había llenado de barro. Y casi se rompe de nuevo su inconfundible ornamento triangular por culpa de una piedra. Estaba tan enojado, tan enfadada y tan triste. Así que pensó y tomó una decisión. Ya no quería reptar más. A partir de este mismo instante, iba a buscar una solución especial. Iba a intentar andar al lugar de reptar. Su belleza se merecía ser cuidada y respetada. El hecho de observar cómo cada día se marchitaba su admirable cuerpo era una tortura que no podía tolerar más. Así que fue con esta determinación en búsqueda de sus patas. Para ello, recorrió el camino que le separaba de la granja y silenciosamente se aproximó a los animales. Susurró sus intenciones a todos los mamíferos presentes, los cuales la escucharon atentamente, pero no supieron ayudarle. Ellos ya habían nacido con patas, no sabían qué hacer. Pero el gato, sí, el gato fue quien tuvo la iluminación. Había observado cómo uno de los pequeños humanos había andado el mes pasado con unos bastones extraños que él llamaba muletas. La idea gustó mucho y todos los animales reunidos, la vaca, las ovejas, el perro, por supuesto las patas, los patos, se pusieron manos a la obra con el intento de realizar el deseo de la serpiente. Y así fue como, un par de horas más tarde, cada uno llegó e intentó atar a la víbora bastones de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes pesos. ¡Ja! La pobre criatura se había transformado en un 100 pies. La pobre serpiente intentaba avanzar, pero coordinar tantas patas a la vez resultó imposible. Y después de toda una noche, y todo un día, y otra noche, y otro día entero de pruebas y de intentos, finalmente, la pequeña coqueta víbora tuvo que rendirse. Sus nuevos amigos le animaron entonces a probar con alas al lugar de patas. Lo que iba a resultar seguramente todavía más atractivo, ya que los colores del plumaje habían resaltado los colores de su piel. Así es como la bella víbora Orsini se fue en búsqueda del pájaro más bello de toda la selva. Y lo encontró. Encontró al papagayo. Aquel reunió a su vez a toda su familia para ayudarle en la tarea de regalarle sus alas a la serpiente. Y una vez acabada, la serpiente se había transformado en un suntuoso dragón alado. La pequeña irradiaba de felicidad. Sin embargo, en el primer intento de vuelo, sus alas se fueron esparciendo en una nube de colores. Y la pobre serpiente aterrizó en una charca. ¡Auch!
El dolor del golpe contra el agua fue muy duro, pero la humillación fue aún peor. Las aves reconocieron el peligro del invento y, bueno, invitaron a la víbora a intentar cambiar la idea de las alas por aletas. La idea de estar en el agua era nueva y desde luego interesante. Así es como la coqueta víbora siguió su camino hacia el mar. Ahí llamó toda la tarde hasta que un amable pez por fin respondió a su plegaria. Escuchó atentamente a la víbora y le respondió: al lugar de querer cambiar tu cuerpo entero, ¿por qué no aprendes a amarlo tal como es? Disfrutar de su desgaste continuo, lo cual te recuerda su paso por el tiempo. Cada marca que tienes es un recuerdo de tus múltiples aprendizajes, la prueba física de tu crecimiento. Y cuando realmente hayas llegado a superar esta etapa de tu vida, verás cómo tu piel irá cambiando para que un nuevo despertar pueda tener lugar en tu corazón, para que vuelvas a emprender tu vida con una capa protectora renovada, una visión más acertada, una sensibilidad más afinada, una visión de tu vida y cuerpo más amada. La serpiente reflexionó largamente sobre las palabras del pez y mientras reflexionaba, poco a poco, su piel fue despegándose de su cuerpo, dejando a la luz un nuevo brillo luminoso, fuerte, intrigante, en el cuerpo renovado de la pequeña y coqueta víbora, quien iba a aprender a madurar y transformarse en una sabia reptil, dejando atrás sus penas y fútiles preocupaciones para en su lugar trazar con su esbelto cuerpo el camino hacia la luz blanca de la vida pura y simple que uno empieza cuando nace y realmente encuentra cuando aprende a dejar morir un poco de sí mismo para seguir adelante la aventura llamada vida. Y la prueba de esta historia de la serpiente Orsini es esta piel que nos dejó atrás para crecer, madurar, aprender a caminar el camino de la vida. Gracias por escucharme y os veo en el próximo cuento.